Ella es directora general del grupo EduTech. Su perfil profesional de la autoridad o expositor o economista con estudios de posgrado en innovación tecnológica. Los cargos más relevantes: directora ejecutiva del grupo EduTech y presidenta de Propósito Perú. Fue directora de innovación tecnológica en el Ministerio de Educación del Perú, desde donde diseñó la política inglés, Puertas al Mundo y la estrategia de tecnologías digitales en la educación. Es miembro consultivo de distintas comisiones nacionales e internacionales en temas de tecnologías e innovación en educación y consultora internacional de diversos organismos, proyectos y experiencias, diversas estrategias de transformación digital en educación y programas de formación y certificación de la comunidad educativa, tanto para estudiantes como docentes y directivos, en sus competencias clave para aprender, enseñar y vivir en la era digital. Tenemos a Lucía. De repente, Susana, tienes que activarle tú el audio. No, está para que active ahora su audio. Ya, voy a tratar de comunicarme un ratito con ella. Hola, sí, pero no escucho. Pero no, yo no escucho tampoco, ¿ah? Yo no he escuchado nada de lo que han dicho, entonces ese es el problema. No sé si ahorita me Hola, escuchan ya te ustedes. escuchamos ya, Lucía. Ya te escuchamos. Ya te estamos- Lucía, creo que ahora sí ya nos puedes escuchar. No escucho nada. No escuchas nada. Nada. Si vuelvo a entrar o algo, porque yo sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bien. Te, ¿Aló? escu- ¿Ahora sí? A te ver, escuchamos bien, anoten Lucía. algo a ver si. Sí, te Ya, escuchamos, pero yo, Lucía. solo que yo no escucho, por si acaso. Ya, ok. Entonces, hasta que solucionemos eso, tú das tu exponencia, porque te escuchamos muy bien, Lucía, ¿ya? Ya, perfecto, ok, Ok, listo. listo. Comienzo, ok, gracias. Comienzas. Hola, buenas noches con todos, mis queridos docentes. Gracias por estar aquí presentes en este día especial de Tecnotic, el segundo Tecnotic 2022. Eh, bueno, me confirman si puedo empezar, tal vez si me mandan un mensajito en el chat, porque yo no tengo Sí, ya puedes iniciar, capacidad de Lucía. escucharlos Sí en este puedes momento. compartir. Pero bueno, vamos Puedes a iniciar, comenzar. ya puedes ¿Puedo compartir. compartir acá donde dice comparte contenido? Si me pueden escribir en el chat, por favor, Sí, donde dice o en WhatsApp, compartir, ¿sí? ahí selecciona tu diapositiva. Les comparto mi pantalla, mi presentación, tampoco me da acceso. Esta versión, este formato, no sé de Teams qué pasa, pero no me deja compartir. ¿Me pueden dar acceso para poder compartir? Solicitar control, así. Me presionan el chat. Ok. Ya. Ok, Dice que no se listo. aceptó mi solicitud de control. Ok. Y en el caso de Bueno, compartir contenido, quiero compartir la presentación y no me aparece la presentación. Aquí está. Ahora sí. Me confirman, por favor, tal vez por el WhatsApp, si es que puedo, si es que pueden ver mi presentación en pantalla grande.
Sí, ya se visualiza. Ok, Perfecto, ya estamos bien. se visualiza, Lucía. Ya, perfecto. Por favor, por el WhatsApp inmediatamente consulto, me tienen que poner, ya, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Lo que quiero compartir con ustedes es este tema importante que hoy día está cobrando mucha relevancia relacionado con cuáles son esas competencias clave del docente innovador en la pospandemia, ¿no? Después de haber vivido estos 2 años de pandemia en los cuales nos ha tocado realmente tener que reinventarnos en muchos casos y partimos por esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que como docente al que le ha tocado hacer milagros muchas veces para enseñar en tiempos de pandemia, docentes que no contaban en muchos casos en sus entornos educativos con dispositivos en los hogares como para poder trabajar? En unos casos solo tenían la radio, en otros solo televisión, en otros, por suerte, les llegaron las tablets del proyecto que se inició cuando comenzó la pandemia en las zonas rurales, en las zonas urbanas marginales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas competencias que ese docente que ha tenido que hacer tantas cosas para poder reinventar y lograr llevar ese servicio educativo, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que necesita hoy al retornar a clases presenciales con estudiantes que han aprendido a distancia? De una manera u otra han tenido que aprender a distancia guiados por ustedes durante ya, podríamos decir, más de 2 años, ¿no? Que estamos en esta situación. Podríamos definir, podríamos hablar de muchas competencias claves que ustedes seguramente han identificado a lo largo de estos 2 años. Pero bueno, he querido mencionar fundamentalmente 5 de estas competencias claves, ¿no? Empezando por la competencia socioemocional. Estamos tratando como país de buscar de qué manera ofrecemos un kit de materiales para abordar el tema socioemocional en los estudiantes, pero no estamos dándole la misma relevancia que tenemos que darle en lo que tiene que ver con los aspectos socioemocionales al docente que ha sufrido 2 años, muchas veces como padre de familia también, teniendo que ver la manera de llevar, ¿no? Toda esa propuesta educativa que tiene que llevar a sus estudiantes y que definitivamente el docente ha pasado por momentos difíciles en lo que se refiere a su salud mental, en lo que se refiere a su capacidad de desenvolverse socioemocionalmente de una manera equilibrada. Todo eso debería obligarnos a pensar que tenemos que tener dentro de una política. El país tiene una política, por ejemplo, de salud mental y debería, para atender los distintos sectores, priorizar el tema de la educación y priorizar ese apoyo, ese soporte que requiere los docentes. Muchas veces no tomamos conciencia, pues no tenemos tiempo para tomar conciencia de que estamos afectados y necesitamos apoyo. Y ese apoyo primero, si pretendemos que vamos a tener que dar a los estudiantes un soporte socioemocional como docentes, ¿cómo lo vamos a poder hacer si no hemos sido nosotros preparados, no se nos han apoyado, no solamente en el nivel personal de cada uno, sino también con las habilidades, con las competencias para poder trabajar con nuestros estudiantes? Entonces, una de las competencias clave que ahora está casi en primer lugar, ¿no? Colocada como una de esas competencias a desarrollar hoy día con mayor énfasis en los docentes. En segundo lugar, hablamos de la gestión autónoma. Es una competencia que está en el currículo, ¿no es cierto? En el currículo nacional. Es una de estas competencias transversales, como las llamamos, pero nunca nos habíamos preocupado mucho, no era una de las prioritarias, mucho menos porque no teníamos estudiantes que necesariamente tenían que gestionar autónomamente, tenían que hacerse responsables de buena parte de sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, ¿no? Entonces, desarrollar esa capacidad, tener las habilidades como docente para lograr desarrollar esa competencia en sus estudiantes también se vuelve prioritario. La gestión autónoma, la gestión responsable, la coparticipación en la gestión. ¿Cuántos de ustedes seguramente han experimentado estas situaciones en las cuales no saben qué está pasando al otro lado de vuestras pantallas con cada uno de sus estudiantes? Si ellos no han tenido la capacidad de autogestionar
parte de sus aprendizajes, cuando tienen que hacer algún tipo de actividad, cuando tienen que hacer algún tipo de actividad solos, pero también en grupos, no guiados necesariamente, no con la presencia del docente, cuando tienen ustedes que evaluar a los estudiantes. Hay una serie de situaciones que seguramente todos, cada uno de ustedes las ha vivido, en las cuales han visto que los estudiantes no han tenido esa preparación. Entonces, una formación para trabajar la gestión autónoma también es una competencia clave hoy día que tenemos que abordar. ¿Por qué? Como siempre estamos diciendo, no vamos a volver a la metodología, a la propuesta, a las estrategias, a la didáctica anterior, donde todo prácticamente estaba centrado en lo presencial. Ahora tenemos que buscar ese modelo híbrido ideal donde vamos a hacer lo mejor que sucede de manera presencial y que es irreemplazable con lo mejor que puede suceder o lo máximo que podamos aprovechar de las tecnologías digitales, ¿no? Contando con que va a haber una verdadera habilidad de gestión autónoma en cada uno de los estudiantes y aquello que puede ser, ¿por qué no? Asincrónicos, sesiones virtuales sincrónicas y algunas sesiones asincrónicas en estas nuevas modalidades que las estamos llamando modalidades híbridas, ¿no? El tema de cooperación es un aspecto bien importante y que ha cobrado relevancia, porque no es solamente cooperación, estas habilidades de colaboración que enseñamos a los estudiantes, esas habilidades que para poder hacer trabajo en grupo, ya por eso no usamos casi la palabra colaboración, sino cooperación, que es un paso más. Es realmente estrategias de cómo aportar, ser parte importante, clave cada uno de los actores, y no simplemente un reparto de tareas por separado y de ahí sumatoria de tareas, sino un nuevo enfoque del trabajo de cooperación. Y cooperación entre pares, entre docentes, todo lo que puede servir el hecho de hacer ese trabajo en red, estas redes de práctica, ¿no? Esas comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, desde un enfoque de cooperar, y no solamente a nivel de el país o a nivel de su entorno, a nivel de su comunidad, con sus colegas de la escuela, con sus colegas de la región, cuando trabajan en algún tipo de proyecto desde sus direcciones regionales de educación, sino un trabajo de cooperación ahora que ojalá todos tuviéramos, tal vez todavía tenemos algunos docentes aquí que nos acompañan que no tienen acceso a conectividad o que tienen que financiarse por sus propios medios. Eso en un país de primer mundo, pues es insólito que un docente tenga que sacar de su bolsillo para poder pagar un servicio con el cual pueda recién dar una clase utilizando metodologías virtuales, ¿no? Entonces, todo el tema de colaboración entre pares a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Claro, cuando tenemos una lengua que nos puede unir o simplemente desde la región latinoamericana o los países hispanohablantes poder colaborar y cooperar entre docentes con cada práctica exitosa que tenemos o aprendiendo de otras prácticas exitosas, aprendiendo de formas para evaluar de mejor manera, todo aquello que hoy día nos ha tocado tener que hacer de manera virtual y que hay mucho que aprender entre distintos pares cuando tenemos esa mirada, esa visión de cooperación. La competencia, una de las competencias clave, obviamente que es la competencia digital, pero bueno, definitivamente, pues cuando hablamos de competencia digital, netamente siempre estamos pensando en una parte y ahora sobre eso va a tratar todo lo que a continuación vamos a dialogar con ustedes en este espacio de tiempo que tenemos en conjunto. Y por último, la competencia de innovación. Y la pongo acá separada de lo digital, porque lo digital puede cobrar distintos matices, distintas formas de ser aprovechadas las tecnologías digitales en un proceso de transformación digital, pero la innovación sí tiene que ver con una competencia para cambiar un poco el chip de innovar, es decir, coger nuevas tecnologías, coger pizarras digitales, utilizar ciertas tablets para educar, ¿no? Como un medio adicional con el cual podemos educar, pero puede ser para educar de la forma tradicional. Y no, tenemos que invertir ese enfoque y ahora lo que tenemos que pensar es una educación para la innovación. ¿Y qué quiere decir esto? Una competencia del docente para lograr que cada uno de los estudiantes no sea un estudiante con oportunidades de innovar.
Y para ello sí nos toca realmente pensar un poquito, repensar un poco cómo es nuestra propuesta educativa, cómo estamos teniendo que cubrir un currículo que todavía, por más que estamos queriendo migrar a un currículo por competencias, nos quedamos bastante todavía con un currículo por contenidos. A pesar de que sí trabajamos con experiencias en proyectos, a pesar de que sí invitamos a los estudiantes a que puedan, con toda esa creatividad que tienen, poder sugerir, hacer propuestas de proyectos para solucionar problemas de mejor manera o para crear algo en favor de su comunidad, todavía nos falta bastante para realmente decir que nuestro modelo educativo es un modelo que forma innovadores, que forma generaciones de innovadores, y por eso es una competencia que también cobra importancia hoy. Entonces los invito a reflexionar hoy sobre una de estas 5. No podemos explayarnos con cada una de las competencias clave que mencioné anteriormente, porque cada una de estas daría para un taller, para una sesión, para un conversatorio con ustedes. Entonces, esencialmente, como el tema de Tecnotic hoy es esta transformación digital para la educación, pues entonces me voy a centrar en lo que son las competencias llamadas las competencias digitales, ¿no? Y desde un enfoque distinto, un poquito fuera de la caja tradicional cuando llamamos competencias digitales. ¿Y cómo lo quiero abordar? Lo quiero abordar desde este sentido de las tecnologías digitales y la transformación digital y las competencias en el mundo de la educación, para la educación. Y estas las clasifico en 3 campos. El primero tiene que ver con todo aquello que es sobre la vida con las tecnologías digitales. En segundo lugar, todo aquello que es propiamente de tecnologías digitales, competencias tecnológicas, ¿no? Y después, en tercer lugar, todo aquello que podemos hacer con las tecnologías digitales en los procesos educativos, todo aquello que vamos a hacer con las tecnologías digitales para aprender más y mejor, para enseñar de mejor manera, para entender a las tecnologías como grandes aliados en ciertos espacios, en ciertos momentos en los cuales podemos lograr más cosas que las que lográbamos tradicionalmente cuando contamos con las tecnologías digitales y cuando sabemos aprovecharlas y sabemos decidir en qué momentos las tecnologías no cumplen ningún rol y en cuáles cumplen un rol clave y en cuáles solamente de manera complementaria dentro de esas modalidades híbridas, ¿no? Luego reflexionemos acerca de cómo ha cambiado nuestra vida con dispositivos tecnológicos. Reflexionemos cómo, sobre todo en estas épocas de pandemia, en que de la noche a la mañana hemos tenido que estar mucho más inmersos, ¿no? Frente a un dispositivo digital, frente al Internet y frente a las redes sociales, todo aquello tiene que ver con una reflexión de alguna manera metacognitiva, de toma de conciencia de cómo estamos viviendo con las tecnologías digitales. Cuando hablamos de tecnologías digitales, en la educación y cuando hablamos de competencias digitales, esto muchas veces, obviamente, tiene mucho que ver con propiamente las tecnologías, ¿no es cierto? Tiene que ver con más algo de transformación digital, de transformación tecnológica. Pero en este caso, cuando hablamos sobre la vida y con las tecnologías digitales, esto tiene mucho más que ver con ciudadanía que con tecnología. ¿Por qué? Porque reflexionemos sobre cuál es el proyecto educativo institucional que tenemos como escuela, como comunidad, como región, como país. ¿Cuáles son esas habilidades que queremos formar en nuestros estudiantes en torno a las tecnologías digitales? Entonces, sí, por supuesto, son las tecnologías digitales propiamente, ¿no? Todo aquello que son habilidades técnicas, todo aquello que son habilidades socioemocionales, todas aquellas habilidades que necesitamos cuando vamos a estar en entornos virtuales, cognitivas también, pero también esas habilidades metacognitivas para enfrentar los desafíos que hoy día la vida nos ha impuesto en esta era digital, pero sobre todo, ahí sí, para aprovechar como docentes, ¿no? Todas las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías digitales. Entonces, esto pasa por lo que llamamos la construcción de ciudadanía digital. Y esto es muy importante y esto, como les digo, podemos desarrollarlo en los estudiantes sin tener que prender un computador, podemos hacer con juegos ni siquiera de mesa, como digo a veces, sino juegos de piso, con cualquier tipo de material que tengamos, podemos empezar a abordar las temáticas en torno a la ciudadanía digital. Nos preguntamos entonces, ¿cómo trabajo problemas en los cuales estamos inmersos hoy? Como por ejemplo, problemas de la sobreexposición a la tecnología, ¿no?
O sea, tenemos que trabajar con tecnologías, hemos tenido que trabajar durante la pandemia y ahora estamos en post-pandemia, regresando a la presencialidad, pero igual necesitamos apoyarnos mucho en las tecnologías digitales y entonces ahí viene la problemática sobre cuánto tiempo debería un estudiante cada día estar de manera máxima expuesto a las tecnologías digitales. Cuando tenemos horas sincrónicas, docente-estudiantes, cuando tenemos actividades de gestión autónoma del estudiante, entonces tenemos que ver de qué manera esta exposición sea una exposición sana, sea una exposición segura, sea una exposición de aprendizaje, también de diversión, pero a lo mejor enfrentando también los posibles riesgos que pueden haber cuando están sobreexpuestos, este tipo de vicios que pueden haber frente a videojuegos que no necesariamente son videojuegos con los cuales aprenden los estudiantes, sino pueden ser otro tipo de riesgos a los cuales están expuestos. El material violento inapropiado, justamente de lo que él decía, ¿no? Hay cierto material inapropiado que que nos toca estar revisando, pero si es que nosotros simplemente hacemos una mirada y un enfoque de prohibición, se convierte en algo que es una bomba de tiempo que en algún momento realmente va a explotar, porque los estudiantes no aprenden a hacer cosas positivas con las tecnologías, sino que estamos tratando de enseñarles a no hacer. ¿Y cómo les podemos enseñar a nuestros estudiantes a no hacer cosas? Solamente exigiendo, memorizando, poniendo reglas, frenos, en vez de enseñarles las habilidades para saber vivir. Por supuesto, acorde con cada edad, hay maneras de enseñar a través de juegos, a través de experiencias, a través de convertirlos en protagonistas, ¿no? Dramatizando situaciones en las cuales se exponen y en las cuales pueden estar en situación de riesgo por ese material violento inapropiado, pueden estar siendo invadidos de su privacidad, cuando inconscientemente ponen sus datos y esos datos después resulta que son utilizados, mal utilizados, y no tuvimos conciencia de eso. Y puede ser que descargan una foto mía y la pueden utilizar mal. Tenemos que ir enseñando, orientando a nuestros estudiantes en ese sentido. También la información falsa, y la pongo en mayúscula, porque todos estamos cayendo, como decimos, ¿no? Criollamente todos pisamos el palito frente a las redes sociales cuando nos encontramos con esta fake news que nos pone un titular muy grande y sin hacer ningún tipo de investigación. Cosa que, contrario a lo que pasa en entornos virtuales, sí hacemos cuando estamos en la vida real, en la vida cotidiana, en la vida física, en el día a día. Si nos dicen cualquier noticia, pues obviamente vamos a investigar un poco, tratar de ver las fuentes, pero resulta que cuando nos trasladamos a entornos virtuales, nos olvidamos de todo eso, de toda la formación que hemos tenido, formación crítica, con pensamiento crítico, y resulta que aquí pisamos el palito y podemos ser parte, inclusive, de ser repetidores de noticias falsas, de poder llegar inclusive a consecuencias a veces terribles por haber creído a una información falsa, por la falta de investigación y de criticidad frente a ellas. El acoso en línea, ¿no? Hay distintos tipos de acosos a los que nos podemos enfrentar en línea y nuestros estudiantes tienen que estar conscientes de ello, saber de qué manera pueden tratar de cometer ciertos tipos de acosos. El bullying ahora también, ¿no? Todo este tema que tratamos de trabajar en la escuela con nuestros estudiantes, bullying, cuando de repente podemos ver en escenarios virtuales estudiantes que tienen una conducta bastante correcta dentro de un aula de clase, pero de repente en un entorno virtual pueden o ser pasivos frente a un acto de bullying o simplemente ser parte de los actores que cometen esto. Entonces, hablar de ciudadanía digital justamente significa trabajar sobre estos 8 ejes que nos planteamos para abordar esas problemáticas que mencionaba anteriormente, ¿no? La gestión de la privacidad, gestión sana de la privacidad, el pensamiento crítico, la criticidad en entornos virtuales es fundamental. Trabajar con la construcción de una huella digital, todo lo que pongamos en redes sociales va determinando nuestra huella digital. Nosotros mismos podemos ser autores de una huella digital que después podemos repetirnos, pero se va formando y se va creando. Tener conciencia de ello. La empatía digital, estar en entornos virtuales, también con empatía. Es una característica, una condición, una actitud que no solamente debemos tenerla en los entornos físicos de la vida cotidiana, sino en los entornos virtuales. La gestión de la ciberseguridad.
Es fundamental, ¿no?, generar espacios seguros y estar consciente de cómo podemos generarlos. El abordaje del ciberbullying y la gestión del tiempo en línea, todos estos aspectos, además de la identidad digital. Cuando ponemos nuestros datos, nuestra información, estamos marcando una identidad digital dentro de los entornos virtuales, dentro de del Internet, dentro de las redes sociales. Entonces, todo ello pasa por la construcción de ciudadanía digital. Ciudadanía digital, además, con un concepto de inteligencia digital, que algo vamos a mencionar después. Con respecto, como les había mostrado anteriormente, ¿no es cierto?, sobre la vida con las tecnologías, luego tenemos todo lo que tiene que ver con propiamente competencias tecnológicas, y ahí viene una nueva reflexión que les invito a hacer, ¿no? Recordemos desde cuándo recibimos cursos de computación. No sé ustedes, tal vez algunos de ustedes sí pasaron por recibir estas maquinitas verdes, las OLPCs, algunos azules que eran para secundaria, recuerdo hace más de una década, ¿no? Luego, en algunas oportunidades deben haber tenido instalaciones hechas por sus propios gobiernos regionales, algunas alcaldías han hecho equipamiento, desde algunas direcciones regionales de educación, desde el propio Ministerio de Educación, algunos programas que han sido con equipamiento, los colegios de jornada escolar completa han contado con mucho equipamiento. Para todo eso se ha pretendido hacer capacitaciones a docentes de lo que llamábamos en algún momento al comienzo de todas estas épocas de introducción de los computadores en la educación. Pues el curso era de computación, después se dijo procesos de alfabetización digital, ofimática, informática, bueno, muchos conceptos, etcétera, etcétera, que han venido dándose y que finalmente hoy día llamamos la competencia tecnológica, la competencia de saber trabajar con las habilidades tecnológicas, y eso realmente hoy día deberíamos comprenderlo una vez que tenemos trabajado como primera pieza clave, primer eje fundamental de la ciudadanía digital. Ahora sí estamos listos, trabajemos con competencias tecnológicas. Primero, el docente, el tema del pensamiento computacional. ¿Y por qué pensamiento computacional? Algunos se preguntan, ¿pero acaso es que queremos que todos nuestros estudiantes sean programadores? No. Hoy día, la vida en la era digital, la vida de transformaciones exponenciales, como decimos, ¿no es cierto? Transformación digital. Bueno, hoy día estamos llegando, transitando hacia la era exponencial, porque todo pasa por segundos, todo pasa a nivel de millones de datos que se procesan con inteligencia artificial. Hacer entender a nuestros estudiantes cómo funciona el mundo de las computadoras, el mundo de los datos. La mayor riqueza, se dice hoy día, son los datos que podemos tener de un tema específico de millones de personas que las procesamos y podemos con eso analizar críticamente, tomar decisiones, vender cosas, crear desde, por ejemplo, un corazón con fabricación 3D para salvar una vida, etcétera. Todo lo que podemos hacer para bien, pero también, por supuesto, que podemos hacer para mal. Entonces, hacer entender a nuestros estudiantes cómo funciona esto comienza por formar en ellos el pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional lo podemos definir de esta manera, ¿no? Es aquel proceso de pensamiento que nos permite abordar y comprender problemas y al mismo tiempo crear soluciones en base a pasos ordenados de instrucciones en 4 etapas. ¿Cuáles son estas 4 etapas hasta llegar al algoritmo con el cual se resuelve ese problema? La etapa de descomposición, la etapa de abstracción, bueno, de patrones en primer lugar, luego hacer abstracción para finalmente definir un algoritmo, crear un algoritmo que pueda servir para resolver problemas. Entonces, no estamos simplemente queriendo ser parte de una moda, de una corriente, de una tendencia. Estamos hoy día necesariamente teniendo que formar, entender lo que es el pensamiento computacional y luego trabajar con nuestros estudiantes en ese sentido para luego migrar hacia trabajar con distintos lenguajes de programación. La programación nos puede servir en el campo de las ciencias, en el campo de las matemáticas, en el campo de las áreas más humanistas, en los distintos campos, en las distintas áreas del conocimiento, nos puede facilitar enseñar las distintas áreas curriculares con nuestros estudiantes, ¿no? Otra reflexión. Analicemos si apoyados en recursos educativos digitales hasta el día de hoy,
hemos logrado mejorar los aprendizajes. Y acá distingamos una cosa. Hemos vivido esta etapa de pandemia. Nos encontrábamos muchos con una situación en la cual la gran mayoría de nuestros estudiantes no contaban con un dispositivo digital. En algunos casos, ni siquiera en su comunidad tienen energía. Sus escuelas, en algunos casos, todavía tenemos como país un 5% de escuelas que no tienen energía. Obviamente, lo único que pueden tener en los hogares tal vez es radio, baterías, y de esa manera teníamos que llegar. En otros casos, la televisión, como habías mencionado anteriormente, y en algunos casos ya con la entrega de 1.100.000 tablets y con esas segundas entregas que se están produciendo, pues por supuesto ya podemos decir que tenemos una mayor democratización, por lo menos del acceso de las tecnologías digitales en los hogares, pero apoyados en recursos educativos digitales, podemos pensar que no solamente hemos logrado cubrir el mismo servicio educativo que dábamos de manera presencial, o por lo menos lo mínimo, esas mínimas habilidades prioritarias, esas competencias priorizadas que se definieron, ¿no? Que salió una resolución para decir, tenemos que priorizar esto y aquello porque bueno, se nos está dando situaciones de bastante atraso en cumplir con el currículo y cumplir con las distintas competencias en los estudiantes. Y es en ese sentido que tuvimos que usar las tecnologías, pero básicamente para cumplir con ese servicio mínimo que teníamos obligación como educación, como Estado, que cubrir, y cada uno de los docentes tenía que lograrlo de la mejor manera posible. Pero realmente las tecnologías que nos han podido servir para hacer lo que veníamos haciendo de manera tradicional, de mejor manera, cuando entendemos claramente en qué momentos, en qué contextos, en qué niveles educativos, para qué situaciones, conociendo de una manera más personalizada a cada uno de nuestros estudiantes, de cómo aprenden, de cómo son sus estilos de aprender, cuáles son sus anhelos inherentes, talentos inherentes. Podemos usar las tecnologías que nos ayuden para enseñar más, enseñar mejor, economizar más nuestro tiempo, lograr una evaluación mejor, identificar, ¿no? Esas habilidades en cada uno de los estudiantes y esas necesidades, esas carencias para poder con ello retroalimentar con cada uno de nuestros estudiantes. Todas esas bondades de las tecnologías digitales que nos pueden servir como aliados para lograr mejores aprendizajes. Hay varios países del mundo que hoy día ya tienen evidencia de impacto de cómo usan correctamente las tecnologías digitales para lograr verdaderamente que todos nuestros estudiantes comprendan un texto acorde con su edad, ¿no? Hay estudios del Banco Mundial que dicen que el Perú, por ejemplo, está con solamente el 54% de nuestros estudiantes comprenden un texto acorde con su edad. ¿Cómo va a ser que como país todo lo que estamos haciendo y todo lo que ustedes vienen haciendo nos sirve para lograr que solamente el 54% comprenda un texto acorde con su edad? Bueno, pues entonces busquemos cuáles son esas tecnologías que pueden convertirse en nuestros aliados. Para nada pensar en el sustituto del docente. Más que nunca hoy día, después de estos años, hemos visto la necesidad urgente, lo clave, lo crítico, el agente motor clave de la educación que representa el docente, cada uno de ustedes, en lograr que sus estudiantes aprendan. Simplemente eso, que aprendan. Entonces, si podemos encontrar que tenemos que enfrentar ese desafío de cómo aprovechar las tecnologías digitales para lograr que todos nuestros estudiantes, no solamente el 50, el 60 o el 70 o el 80 o el 90% de sus estudiantes, sino todos logren comprender cuando me he apoyado con esas tecnologías que deberían ser dotadas para a ustedes, ¿no? Las hay las tecnologías, hay plataformas que usan la inteligencia artificial, hay otro tipo de tecnologías que podemos encontrar, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, ¿usamos las tecnologías digitales para qué, por ejemplo, no? Las usamos para construir conocimientos, priorizando contenidos, proponiendo desafíos y retos, ofreciendo retroalimentación efectiva, encontrando formas para personalizar el aprendizaje, ¿no? Todo este campo importante. ¿Las estamos usando? Es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Las estamos usando de esa manera?
Por otro lado, las estamos usando para curar contenidos. Tenemos algunas habilidades tecnológicas con las cuales podemos ser curadores efectivos de contenidos, buscando y filtrando materiales digitales, organizando en distintas colecciones de recursos educativos, clasificándolas, modificando y adaptando esos contenidos. Por supuesto que tenemos una serie de materiales cuando tenemos ciertas habilidades de diseño gráfico, en diseño web, haciendo presentaciones efectivas con una serie de efectos que pueden ser útiles para captar, compartiendo esos contenidos, de qué manera los compartimos, de qué manera los podemos crear desde cero cuando se trata de alguna temática en la cual pues tenemos que necesariamente crear un contenido de cero. Y también todo el tema de la retroalimentación de aprendizajes. ¿Cómo podemos usar hoy día las tecnologías digitales para evaluar para una mejora constante? No esa evaluación calificatoria de la nota con la cual apruebas o desapruebas. Hoy día tenemos tecnologías que nos pueden servir para hacer muchas maneras creativas distintas de evaluación, ¿no? Invitando a una práctica permanente a través de estas tecnologías, dando oportunidades para rehacer, para revisar. Y eso, pues tenemos las tecnologías que pueden ser grandes aliados para ese aprendizaje adaptativo, para esto que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo. ¿Por qué profundo? Porque utilizando las tecnologías de inteligencia artificial podemos ver de qué manera, ¿no? Cada uno de los estudiantes está respondiendo, cada uno cuáles tipo de necesidades tiene para poder retroalimentar y dar la oportunidad de un permanente aprendizaje y permanente evaluación hacia el logro del aprendizaje de todos, ¿no? Otra pregunta, con las tecnologías digitales, ¿estamos atendiendo a las diferencias en aprendizaje? Hay una serie de tecnologías, ¿no? Más allá de haber pensado en el pensamiento computacional como eje transversal en el mundo del aprovechamiento de las tecnologías digitales, pensar en, bueno, en ciertos casos, con programación, ¿qué tanto podemos hacer? Con distintos lenguajes de programación, que hay lenguajes de programación para niños de pequeños. Algunos de ustedes seguramente se han encontrado con programas como Scratch y otro tipo de programas para hacer juegos, para programar videojuegos, para hacer cosas buenas, como se dice en inglés, for good, para el bien, para hacer el bien, para solucionar problemas, para perder el miedo, por ejemplo, que pueden tener los niños, para lograr desarrollar ciertas habilidades socioemocionales a través de videojuegos, en vez de el enfoque de prohibir los juegos, más bien crear juegos con vuestros estudiantes, ¿no? Con todo el tema de gamificación a través del juego aprender o ser creativos de videojuegos docentes con sus propios estudiantes. El tema de narrativa digital, todo esto que en inglés se llama el storytelling, una maravilla que podamos hacer, apoyándonos en estas, ¿no? Haciendo que los estudiantes expresen, sean capaces de expresarse de distintas maneras, con distintos recursos multimedia. Entonces también es un área. La robótica educativa, eso, todo el campo ya de crear, ¿no? Podemos enseñar a los estudiantes a solucionar problemas, a crear, por ejemplo, muchas veces hemos visto este tipo de ejemplos cuando hay espacio y oportunidad, no necesariamente con robótica física, puede ser robótica simulada, ¿no? Virtual, donde creamos un brazo, ¿no? Electrónico con el cual ya puede alguien ser, alguien que tenga algún tipo de discapacidad física y otro tipo de aprovechamientos, infinita cantidad de aprovechamientos que con la robótica educativa podemos trabajar. El tema de mapas conceptuales, ¿no? La construcción del conocimiento a través de esto que llamamos mentefactos, mapas conceptuales, redes semánticas de conocimiento. Las apps educativas, las típicas apps que hay con miles y hay que tener la capacidad de seleccionar cuáles pueden servirnos más y mejor, no necesariamente teniendo que pensar, es que no tenemos los recursos, el dinero para poder invertir, el Estado no eso. No, hay una serie de posibilidades de acceder a materiales que no tienen costo y que son muy buenos de mucho aprovechamiento. Las plataformas inteligentes que les había mencionado, ¿no? Que utilizan la inteligencia artificial para identificar las mejores formas de poder recoger de qué manera, qué ritmo, cuáles son las falencias en cada uno de los estudiantes y con ello retroalimentar para que puedan irse nivelando. Todo lo que hoy día necesitamos para nivelar a nuestros estudiantes, pues con plataformas inteligentes podemos lograrlo. El diseño audiovisual, ¿no? Es todo eso que decíamos para crear contenido
contenidos, curar contenidos, etcétera. Una serie de componentes para trabajar sobre estudiantes desde sus distintas diferencias. Estudiantes que aprenden más desde lo auditivo, estudiantes que aprenden más desde lo visual, estudiantes que tienen más capacidad para aprender solos desde su gestión autónoma cuando están en ese espacio, estudiantes que tienen que aprender también desde un espacio de espacios sociales, de cooperación, estudiantes que tienen más la capacidad lógica para aprender todo desde la lógica, estudiantes que son más kinestésicos desde lo físico y los que son más verbales. Entonces, con esas diferencias, ¿cómo estamos trabajando con las distintas tecnologías digitales? Un docente innovador, decimos, es aquel que tiene formada la inteligencia digital, esa competencia que hoy día podemos llamar, que comienza con la parte de ciudadanía digital, que tiene las habilidades de propiamente tecnológicas y que sabe aprovechar las tecnologías para enseñar más y mejor en las distintas áreas curriculares, las distintas competencias con las que tiene que trabajar con sus estudiantes. Es un docente que tiene lograda la inteligencia digital, este concepto, ¿no? Es un docente que, tengo 4 ideas, definiciones, un docente que hoy día transita por la era de la transformación digital para la educación y que es capaz de educar para formar en cada estudiante un innovador. Un docente innovador es aquel que está al día con las tendencias globales en educación, en una educación que impacta. Un docente que puede mostrar los resultados de impacto. No necesariamente estamos hablando de solamente aquellos recursos que les ponen. Cuando se hizo la entrega de las tablets, tuve la oportunidad de ser parte del equipo asesor desde UNICEF para ver qué cosa debía ir en aquellas tablets, ¿no? Entonces, primero que nada, tratamos de introducir ciudadanía digital. Ojalá que algunos de ustedes hayan aprovechado esos módulos que fueron para construcción de ciudadanía digital en sus estudiantes. Ojalá que muchos de ustedes hayan aprovechado esos cursos. Tuve también la suerte de ser invitada a crear el curso de Ciudadanía Digital para los docentes del Perú. El Ministerio de Educación, desde la Dirección de Desarrollo Docente, trabajó con 11 módulos. Uno de esos, uno de los iniciales, fue el de construcción de ciudadanía digital a partir del docente, para trabajar primero como docentes, luego con las familias y con sus estudiantes. También hicimos este programa que les decía, dentro de las tablets Ciudadanía Digital. Dentro de las tablets tenía que ir un módulo de pensamiento computacional. Dentro de las tablets tenía que ir habilidades, oportunidades de desarrollar algunas habilidades de programación. Teníamos que incorporar ahí ciertas áreas tecnológicas de gamificación, de narrativa digital, habilidades para poder trabajar con plataformas inteligentes. Bueno, no sé qué tanto le han sacado el jugo, pero les recomiendo, saquen el jugo. Y si habían más cosas que ustedes podían aprovechar, y si les llegaron demasiado pocas tablets a los hogares, o si a ustedes no les llegó un dispositivo digital como ustedes merecen para poder lograr su práctica docente de mejor manera, pues pronúnciense, ¿no? Hay que pronunciarse en ese sentido, no esperar a que venga el papá Estado y nos traiga todo. Entonces, un docente está al día con las tendencias globales en educación que está impactando. Y para eso, pues hay que hacer investigación, ¿no es cierto? Hay que investigar. Un docente innovador es aquel también que se ha empoderado proactivamente de los medios digitales de comunicación. Y digo proactivamente porque cuando hablamos de ciudadanía digital, por ejemplo, tenemos que pensar en todo lo que tiene que ver con lo que llamamos hoy educación mediática. Y una educación mediática pasa por saber cómo aprovechamos los distintos medios digitales para educar más y mejor. Las redes sociales pueden ser vistas como un espacio negativo, pero pueden ser también maravillosamente aprovechadas como espacios para aprender a cooperar, para aprender a realmente hacer trabajos, distintos proyectos, para desarrollar las habilidades socioemocionales, para trabajar sobre soluciones a distintos problemas,
¿no? Una serie de aprovechamientos que les podemos dar siempre y cuando hemos desarrollado las habilidades de ciudadanía digital y hemos trabajado con nuestros estudiantes en un programa de educación mediática. Entonces es fundamental que cada uno de ustedes se empodere proactivamente de estos medios digitales de comunicación. Cuento con mucho material realmente que me gusta siempre compartir y dejarles mi correo para que puedan solicitármelo y con muchísimo gusto poder compartir con ustedes estos materiales. Un docente innovador, con esto termino, es aquel que con esa inteligencia digital que ha formado, forma generaciones de ciudadanos digitales y ciudadanos del mundo. ¿Y por qué ciudadanos del mundo? La oportunidad que tenemos hoy día a través del acceso al Internet, a través de las redes sociales, a través del aprovechamiento de las distintas tecnologías digitales y del acceso a dispositivos y de estar conectados como una economía y como una sociedad global, nos obliga no solamente a ser ciudadanos digitales, ¿no? Que trabajan de manera sana, de manera ética, ¿no? De manera segura, pero sobre todo de manera proactiva, sino que nos convierte en ciudadanos del mundo, donde cada uno de vuestros estudiantes tiene que entenderse como estudiantes que son parte de una comunidad global, que también busca soluciones para los problemas globales, para los problemas del mundo, que aquejan al mundo. Y los problemas que aquejan al mundo están planteados, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Seguramente ustedes han escuchado y sobre algunos proyectos en que se trabajan en la educación básica contemplan esto, ¿no? Problemáticas como el hambre en el mundo. Una de los propósitos de los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible es hambre cero, que no haya hambre en el mundo en el 2030. Cada uno de los estudiantes, aunque sean estudiantes que están en entornos rurales con ciertas carencias, donde también en sus comunidades puede haber desnutrición crónica, son estudiantes que tienen que aprender que esa es una problemática mundial y que ellos, cuando puedan tener solucionado una alimentación saludable, ¿no? Como un derecho, pues también quieran cambiar el mundo en ese sentido, que donde hayan continentes, donde hay mucho más esa problemática, pues ellos también puedan hacer algo por eso. El tema del cambio climático, de la contaminación, esos son problemas del mundo que nos están aquejando, que también tenemos que entender y ser como ciudadanos del mundo solidario. Entonces son esas miradas que hoy día nos están dando como oportunidad las tecnologías digitales, estos procesos de transformación digital para la educación, también nos comprometen como ciudadanos del mundo. Bueno, eso es y muchísimas gracias. Acá les dejo mi correo para quienes quieran acceder a material, ya sea de ciudadanía digital, ya sea material sobre lo que es el enfoque de la inteligencia digital en procesos de transformación digital de educación, materiales sobre distintos programas, aplicaciones, plataformas a las que ustedes pueden acceder, una serie de estudios que hoy día se están mostrando y una serie de documentos que muestran prácticas efectivas en modalidades como virtuales que acceden a la virtualidad, pero que sobre todo están utilizando estas modalidades híbridas donde combinan distintas áreas y distintas didácticas, distintas metodologías, programas donde se está utilizando, por ejemplo, la clase invertida, ya ahora de manera mucho más efectiva, una serie de temáticas que hoy día realmente seguramente ustedes han estado recibiendo una serie de programas de capacitación con los que Tecnotic pone en nuestras manos maravillosamente, realmente ya desde no sé cuántos Tecnotics han habido desde que comenzó la pandemia, si no me equivoco, y bueno, muchas gracias a Tecnotic por haberme invitado a participar. En tal sentido, yo quiero cerrar con un sorteo que vamos a hacer, no sé si por WhatsApp me pueden traer a la fase ahora del concurso. No sé quién está Yardi, para apoyarme en esto, por favor. ¿Sí? Sí, Lucía, un ratito. Bueno, acá dejamos igual. Muchas gracias por tu exposición. Hay una pregunta que acaban de formular. No sé si gustas que te la pueda leer. O lo pasé también al WhatsApp, por si acaso.
Ok, me están pasando acá las preguntas. Perdón, Sí, gracias. Primero era la fase te de pasó preguntas. una ¿El pregunta. pensamiento computacional se puede aplicar en el nivel inicial en una institución educativa? Sí, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí. Desde los 3 años de edad, nosotros podemos trabajar con los niños en la construcción del pensamiento computacional. Realmente esto se puede hacer con juegos. O sea, los niños simplemente con una secuencia, desde decir, a ver, cuando tú vas a ir a la escuela, ¿qué es lo primero que haces? Te levantas, luego tienes que hacer, ¿no? Tomar tu desayuno, luego tienes que vestirte, luego tienes que llegar a la escuela, una serie de pasos, ¿no? De procesos que siempre se dan y de qué manera hacerlo de la manera más efectiva. Eso pueden ser las nociones básicas de lo que es pensamiento computacional para solucionar un problema, para llegar a un objetivo, a un propósito, ¿no? Y así sucesivamente, cada vez con materiales un poquito más complejos y más complejos, acordes con cada edad, podemos trabajar el pensamiento computacional. Hay mucho material. En las tablets se fue, y no solamente esto es de las tablets, ¿no? En Proeduca, en Aprendo en Casa, van a encontrar un montón de material y van a encontrar, por ejemplo, Fundación Telefónica tiene un material muy rico para poder aprovechar y ustedes, de verdad, si quiere alguien, me escribe y le puedo compartir un material de desarrollo del pensamiento computacional desde edades iniciales, ¿sí? Sería bueno, comenta alguien, implementar las aulas de innovación y centros de recursos tecnológicos de cada escuela con tablets para que nuestros estudiantes fortalezcan la competencia 28. Esto es vital y urgente. Sí, yo coincido en que es urgente. Y como les decía, mientras eso no suceda en todas y cada una de las escuelas del Perú, sí es una prioridad. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, desde los distintos ministerios, tanto de Desarrollo Social, desde el MIDIS, y desde el propio, por supuesto, Ministerio de Educación, se busca que realmente esta sea una de las grandes prioridades, ¿no es cierto? Implementar aulas de innovación y centros de recursos tecnológicos en cada escuela, pero va a tardar. O sea, el presupuesto tampoco es que da para que todas en el mismo año, pero si es que no llega a eso, yo sí les recomiendo que ustedes hagan cierta gestión para que llegue cuanto antes donde ustedes, no para que llegue cuanto antes desde ese reparto que hace el Estado, no solamente eso, ¿no? Por supuesto, si ustedes pueden hacer esa gestión y logran, gracias a una buena gestión, que llegue antes, para que a lo mejor a través de otras fuentes, hay una serie de organizaciones sociales, no solamente a nivel local, a nivel internacional, UNICEF, UNESCO, algunas organizaciones, inclusive, bueno, locales, Empresarios por la Educación, varias que están trabajando en este tipo de programas. Ustedes acuden a ellos y puede ser que tengan esa implementación antes. La propia empresa, las empresas de los entornos de ustedes, si ustedes están en una región que es zona minera, pues toquen la puerta para que las minas lleguen donde ustedes lo más pronto posible. Si usted es una región industrial de otro tipo, de componentes, forestal, etcétera, etcétera, pues entonces acudan, pidan. Tiene que llegar antes que tarde este tipo de oportunidades de equipamiento en sus instituciones educativas, ¿sí? ¿Qué estudio sugiere? Y yo les quiero contar brevemente aquí un ejemplo de una gestión. Un maestro de Apurímac le escribió a una compañera, Elena Burga, que seguramente algunos de ustedes conocen, es una persona, yo diría, la que más ha hecho por una política de educación intercultural, bilingüe y rural. Y ella me comentó que este profesor le había dicho, ¿cómo me puede ayudar? Porque a nosotros nos ha llegado solamente 3 tablets para toda la comunidad de estudiantes de su escuela y de su entorno. ¿Cómo nos podría ayudar personas que puedan tener tablets o celulares, inclusive, que no están utilizando? Hay muchísimas familias en Lima y en otras regiones, ¿no? Donde tienen familias que tienen la capacidad y que no comparten un dispositivo, que lo tienen guardado y que si es que les tocas la puerta, pues van a decir, sí, es momento de compartir. Y entonces nos dedicamos a hacer con Elena y con otro compañero, Luis Alberto Iraoka, entre los 3 hicimos gestión y logramos no solamente recoger tablets y celulares que
las llevamos, las trasladamos para que este profesor las distribuya en su comunidad, sino que habían personas que decían, yo no tengo, pero yo también quiero colaborar, pero quiero colaborar con una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos una cantidad de dinero y nos fuimos a hacer una compra diciéndole a los proveedores de computadoras, bueno, señores, ustedes han ofrecido un buen precio para las tablets al ministerio, ahora denos ese precio o denos el mejor precio porque esto es un proyecto de impacto social con el cual vamos a lograr democratizar y hacer que llegue más para la educación. Si ustedes están queriendo apostar por una mejor educación en nuestro país, pues estos, y así iremos consiguiendo. Y eso se podría multiplicar porque cada trío de personas que estamos en el campo de la educación podríamos estar juntándonos y colaborando para una escuela, para otra y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué estudios sugiere para conocer sobre innovación tecnológica, en especial para docentes que elaboramos en provincia? Miren, yo les recomiendo que ustedes se registren en LinkedIn, ¿ya? LinkedIn, ¿no es cierto? Pueden registrar, es gratis esto. Y ahí, ¿por qué les digo esto? Porque tanto en LinkedIn, Twitter, más que en Facebook, ¿no? En Twitter y en LinkedIn, ustedes van a encontrar todo el tiempo espacios donde permanentemente están mostrando los estudios nuevos que van saliendo de distintos países, algunos de primer mundo, algunos de realidades rurales, de otros contextos, algunos de Perú, por supuesto, exitosos, de prácticas exitosas que están trabajándose, proyectos que utilizan las tecnologías de manera innovadora para lograr mejores aprendizajes, en unos casos para la comprensión lectora, en otros casos para el razonamiento matemático, en otros casos para trabajar habilidades socioemocionales, en otros casos proyectos de enfoque STEM. No sé si ustedes han trabajado o han tenido la oportunidad de algún taller sobre educación con enfoque STEM, que combina las ciencias, las tecnologías, ¿no? La ingeniería, el arte, las matemáticas y proyectos que comienzan desde el descubrimiento de la indagación científica, mucho material, muchos estudios que están demostrando estos efectos. La otra que les puedo sugerir es que entren a las páginas del Banco Mundial, del BID, de UNESCO, de UNICEF, publican muchos estudios que permanentemente se vienen haciendo y con materiales muchas veces que les pueden servir. ¿Sí? Creo que estamos con las preguntas o hay alguna otra pregunta o comentario para compartir con los demás. A Si me ver, escriben, por favor. damos unos minutos para ver si formulan otras preguntas, si no ya estaríamos quedando ahí. Más bien ahorita te van a compartir, Lucía, el registro de asistencia para que pueda, bueno, ahorita voy a Me indican, por favor, enfocarte. si podemos pasar Sí, a ahorita la te estoy fase de... enfocando para que te puedan ver todos los docentes. Como ya aprendiste la cámara, y estamos alcanzándote concurso. ahorita al WhatsApp la lista ¿Sí? con el registro de los asistentes, ¿no? Para la realización del sorteo me comentaste, a ver si nos puedes explicar un poco a todos. No sé si está Yardi o Jacqueline, ¿quién está? Que me Sí, pueda escribir Lucía, sí, por el chat sí, de sí, WhatsApp para poder ver si sí, ya no ahorita tenemos más preguntas y pasamos a la sí, bueno, a ver, vamos fase de a ver concurso de si hay más las preguntas. Sí, hay más becas. ¿Sí? preguntas. Eh, ok, Para vamos poder hacer el concurso. con otras. Sí, ok, ok. Acá tenemos una pregunta más, mientras esperamos, porque necesitamos la base de datos para poder hacer un aplicativo, para poder hacer el sorteo, pero necesitamos para eso introducir la base de datos en esta aplicación de sorteo. Me comentan, ¿no? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo es recomendable la permanencia en Internet para niños? Realmente esto es acorde a cada edad en los niños, ¿no? Cuanto menores, por supuesto, cuanto menores son los niños, la permanencia en Internet tiene que ser guiada, ¿no? Definitivamente tenemos que estar en presencia de padres hasta una cierta edad,
a medida que vamos desarrollando en ellos habilidades mediáticas para desenvolverse en los medios, acordes con su edad, podemos ir aumentando no solamente la autonomía de los estudiantes, de los niños frente a los dispositivos y a la conexión a Internet, sino que también la posibilidad de que puedan crearse un usuario en alguna red social, estar conectado, porque no, a algún tipo de videojuego, siempre cuando sean, pues obviamente videojuegos que estamos conscientes de que son videojuegos que no tienen un propósito más bien violento, y a veces propósitos nefastos, terribles, o sea, controlar, cuidar eso, pero no por ello la prohibición del videojuego. El videojuego puede perfectamente desarrollar una serie de habilidades, como decíamos, ¿no? Entonces, a medida que van pasando el tiempo, pero se había puesto como legislación, inclusive en algunos países, que los niños no debían pasar más de 2 horas por día en lo que eran sus procesos de aprendizaje frente al Internet y frente a dispositivos digitales, y luego 1 a 2 horas máximo en lo que eran sus actividades de recreación, eso. Realmente esto es bastante relativo. Lo que sí es importante, y hay varios estudios que se vienen haciendo en que están realmente cuestionando mucho la necesidad de que estén expuestos más horas, o sea, preocupados de ver de qué manera limitar, sí, el tiempo en pantalla, pero trabajar eso es un reto para el mundo hoy día, ¿no? Que no se vuelva como prohibiciones que generan después más estados ansiosos hacia eso prohibido. Entonces es un tema que realmente nos invita a mucha investigación todavía, ¿no? Sí, estoy esperando perdóname, la lista de la base de datos de los participantes para poder hacer el sorteo, o si no, si es que, si es que no podemos contar con la lista, lo que podríamos hacer es que ustedes mismos hagan el sorteo después y les manden, bueno, les voy a contar más bien eh, los premios, las becas que tenemos, ¿sí? Voy a comenzar por ahí, ¿sí? Sí, claro, Lucía, coméntanos los premios que van a haber Ok, acá la para que los Vamos a docentes tengan sortear conocimiento. 10 programas completos. Le llamamos becas, pero en realidad son programas de autoestudio, pero que culminan con una doble certificación. ¿Y por qué doble certificación? Porque en primer lugar, ofrecemos la certificación internacional, que es una certificación dependiendo de la beca y del programa, del tema, una certificación de acreditadoras internacionales que se especializan en alguno de los temas que vamos a presentar ahora en los premios, y que dan una certificación internacional que les sirve para distintas oportunidades en las que ustedes quieran, por ejemplo, entrar a un concurso internacional, o cuando quieran también tener otras oportunidades laborales complementarias a su actividad docente o en otros espacios, una serie de beneficios que les provocan, y sobre todo tener a ciencia cierta el dominio en una de estas temáticas para poderlas aplicar en su práctica docente. La segunda certificación que ofrecemos es la certificación local por horas, ¿no? De autoestudio y práctica, que se presenta con ciertas evidencias, nos presentan de lo que han dedicado, de los puntajes que van obteniendo en la parte práctica hacia la certificación internacional, y con eso reciben una certificación equivalente a 80 horas. Entonces, les voy a mencionar las becas que tenemos hoy día para ustedes que se van a sortear. Son 10. La primera es la beca del docente diseñador de experiencias de aprendizaje para el siglo XXI. Esta beca es denominada MCE, Microsoft Certified Educator. La emite Microsoft, ¿no? Y les recomiendo mucho, son 8 módulos cortos, pero muy efectivos, con los cuales van a desarrollar las habilidades en torno a lo que las llamadas habilidades del siglo XXI, para lograr aprendizajes basados en el uso de ciertas tecnologías, pero no es necesario pues dominar esas tecnologías, sino más que nada entender de qué manera me pueden servir para construir sesiones híbridas o para usar las tecnologías de manera solo complementaria o de manera clave
clave crítica o para decidir en qué contextos, como les decía al comienzo, no nos sirven las tecnologías. No tengo que hacer, o sea, la experiencia, otro tipo de recursos educativos, didácticos nos pueden servir de mejor manera que con tecnologías. No todo es con tecnologías, por supuesto. La segunda beca se llama ESB, por sus siglas en inglés, Entrepreneurship and Small Business. Y esto es la beca del docente como emprendedor sostenible, el docente que tiene metodologías de innovación para trabajar con sus estudiantes, ¿no? Cualquier tipo de proyecto de emprendimiento. Y esa beca la ofrece Certiport con Pearson. Pearson es la organización más grande del mundo para para desarrollar habilidades de emprendimiento y que ustedes pueden trabajar después con sus estudiantes. La tercera beca es la beca del docente comunicador efectivo, el docente que es capaz de comunicar de manera efectiva. Y la comunicación efectiva, pues, tiene que ver con distintas aristas, ¿no? Estamos pensando, la comunicación efectiva es la comunicación oral. No, la capacidad de escuchar a los demás, de aprender de los demás, de llegar a consensos, la capacidad hoy día de escribir un texto, ¿no? De estructurar un texto de manera lógica, coherente, de manera de cómo expresa para llegar a un propósito de mejor manera, comunicación estratégica, todo ello pasa por lo que se llama la comunicación efectiva. Y esta certificación se llama CSB, Communication Skills for Business. Todas estas certificaciones, excepto una que les voy a mencionar al final, están en castellano, ¿ya? Todo el programa está en castellano. Luego tenemos la beca del docente diseñador audiovisual. Esta certificación se llama ACP, Adobe Certified Professional, la da la marca Adobe. De lo que conocemos, seguramente varios de ustedes conocen Illustrator, Photoshop, InDesign para hacer diseños gráficos, diseños web con algunos de los programas de Adobe, diseños de videos, de animaciones, todo ello, bueno, la que hemos seleccionado como beca para darles es la de Illustrator, la más completa a nivel de diseño gráfico. Y tienen, si es que después ustedes mismos quieren acceder a otra certificación, por ejemplo, de Photoshop, ya con eso tendrían un título, les llega un credencial de un título como diseñador gráfico. Pero la que estamos ofreciendo aquí es la de Illustrator. Luego está la beca del docente gestor y analista de la información para la toma de decisiones. Normalmente esto hemos llamado ofimática. Y empezábamos por decir, bueno, el que maneja Excel es alguien que puede no usar hojas de cálculo. Y mucho de esto, lo que hemos usado es para un montón de información que ponemos en una lista, en unos listados, pero la hoja de cálculo Excel y convertirse en Excel Specialist les da la capacidad realmente de gestionar la información, luego analizarla, luego interpretarla y luego para tomar decisiones o crear cosas, solucionar problemas. Esto es algo que tratamos de enseñar en nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros nos convertimos en especialistas en Excel, vamos a poder trabajar con esta herramienta de una manera muy efectiva, no solamente en las matemáticas, en cualquier área donde tengamos que recoger información, hacer un poco de investigación para luego analizar esa información y lograr algo, ¿no? Algo positivo, alguna solución, algún problema. Esta certificación la da, por supuesto, Microsoft también. Luego tenemos una beca de lo que justamente les había mencionado el día de hoy sobre la construcción de ciudadanía digital hacia ser ciudadanos con inteligencia digital. Y esta certificación se llama el IC3GS6 nivel 1. Es la certificación que estamos ofreciendo. Después de eso, si alguien quiere seguir formándose para tener un título adicional, puede tener el nivel 2 y después puede acceder al nivel 3. Y bueno, quiero decirles que todos los que quieran acceder y que no se ganan la beca, pueden escribirnos y decir cuál de estas becas quisieran para poderles dar un descuento muy especial en cualquiera de estos programas que estamos ofreciendo. La beca además que ofrecemos es la del docente que crea contenidos. Habíamos dicho ese creador o curador de contenidos. Tenemos acá la beca de Word Specialist, convertirse en un especialista en manejo Word. Muchas veces usamos Word, ¿no? Para crear algún tipo de documento, pero todas las bondades que tiene Word con las que podemos hacer realmente material a nivel de documentos nos ofrece esta especialización en Word, Microsoft Office Specialist en Word.
Luego tenemos la beca del docente creativo de hacer presentaciones efectivas. Lograr presentaciones efectivas donde le ponen una serie de materiales, de videos, de gráficos, etcétera, convirtiéndose en especialistas de PowerPoint, Microsoft Office Specialist en PowerPoint. Tenemos también la beca del docente con pensamiento computacional, como habíamos hablado, y eso es ITS, Information Technology Specialist, que te ofrece una certificación en pensamiento computacional. Y además, por último, para cerrar, todas las que les decía, les he dicho hasta aquí, están en español, pero la beca de el docente como gestor de proyectos o el director, si nos encontramos acá, directores que están participando, ¿no? O coordinadores de algún área dentro de sus instituciones educativas, pues los invito a conocer la certificación de gestión de proyectos de Project Management, como es el concepto en inglés, de PMI Ready. Esta certificación quiere decir que Project Management Institute les está ofreciendo la posibilidad en los colegios para que desarrollen todas las habilidades fundamentales de lo que es gestionar proyectos. Estamos queriendo hacer una educación en base de proyectos, ¿no? Educación basada en proyectos. Les enseñamos a los chicos a hacer proyectos, pero ustedes cuando quieren gestionar algún proyecto educativo necesitan estas habilidades fundamentales. ¿Cuáles son los conceptos básicos alrededor de la gestión de proyectos? ¿Cuáles son los análisis de los distintos entornos en los cuales puedo aplicar habilidades de gestión de proyectos? Las metodologías tradicionales para la gestión de proyectos y lo que se llama, y seguramente ustedes ya vienen escuchando, ¿no? Cuando han tenido la capacidad de la oportunidad de estar en un programa de Design Thinking, por ejemplo, todo esto de metodologías ágiles, las metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Entonces, esta es la única que está por ahora solamente en inglés. Cuanto más gente interesada tengamos en Latinoamérica y en España, en este programa de certificación, más rápido vamos a tener la traducción oficial de PMI. Eso es, bueno. ¿Qué les parece estas becas? Las vamos a poder sortear. Uy, ya por fin me mandaron me esperan un minutito y vamos a poder, voy a instalar la aplicación con esta base de datos que me han mandado. La estoy descargando primero la base de datos, luego la meto en el programa y podemos hacer, se está descargando, un minuto esperamos, se pueda abrir, aquí está, perfecto. Voy a dar los nombres de las 10 personas, cada uno con la beca en el orden que les voy a mencionar. Se va a ganar la beca. Ok, solo me esperan que lo meta esto dentro de los... Muy bien, estamos listos. Comenzamos. A ver, que me salga porque me están saliendo. Ok, la primera beca que les había dicho que es del docente o la docente, por supuesto, y, diseñadora o diseñador de experiencias de aprendizaje MSE Microsoft Certified Educator, se la ha ganado Idania Grimaldina Osco Soto. Si pudieran poner en el chat que están presentes, ¿no? Es importante que estén presentes. No sé si podemos confirmar ello. ¿Es posible que puedan poner su nombre en el chat o de alguna manera cómo pueden ellos poner? Bueno, si no están en el chat quiere decir que si no están en la sesión, quiere decir que no van a poderse comunicar. Lucia.acurio@grupoedutech.com para quienes no hayan anotado y que van a tener que escribirnos
Y Dania Grimaldina Osco Soto, la primera ganadora de la primera beca, diseñadora de experiencias de aprendizaje, certificándose como Microsoft Certified Educator. Esto también les da la oportunidad de participar en concurso que se hace normalmente en cada país para luego ir al concurso al que gana entre países. Después hay una selección latinoamericana y pueden ganar. Ya ahora va a haber presencial en algún país del mundo. Ha habido competencia mundial del docente innovador en Grecia, en Singapur, en sus países. No sé en qué país va a tocar este 2022. Y bueno, hay esa oportunidad también para quien aproveche la beca. Ojalá que la profesora Idania Grimaldina la pueda aprovechar. Tiene que escribirnos, por favor, a lucia.acurio@grupoedutec.com para poderle enviar, compartir su beca. La segunda, habíamos dicho, es de la emprendedora sostenible o el emprendedor sostenible. Es un programa precioso que realmente se los recomiendo mucho porque hay muchas cosas ahí para aprender y poder aplicar con vuestros estudiantes. El ganador, en este caso, hombre, se llama Lucio Michael Lainez Covarrubias. Anotamos, por favor, Lucio Michael Lainez Covarrubias es el ganador de la beca de el docente emprendedor sostenible, ¿sí? Ok. A ver, estamos con la tercera beca. Me tengo que sacar acá un segundito para ver cuál es la tercera beca que está ahí, introducir esto. La del comunicador o la comunicadora efectiva. El comunicador efectivo o la comunicadora efectiva. En esta vez nos toca, otra vez una mujer, Rosa Caterín Vega Mendoza. Rosa Caterín Vega Mendoza, la tercera beca. Anoten, por favor, de comunicación efectiva CSB, la certificación de comunicación efectiva CSB. Ok, avanzamos a la cuarta beca, tengo que introducir beca y es la del diseñador audiovisual profesional con la certificación ACP, Adobe Certified Professional in Illustrator. Esta certificación la creadora del creador, vamos a sacar, moviendo acá, es Percy Mario Chaguares Velázquez. Percy Mario Chaguares Velázquez, por favor, anoten. Como les digo, les repito nuevamente, es mi correo lucia.acurio@grupoedutec.com. Luego tenemos otra beca, la quinta beca corresponde, a ver, espérenme, voy a ir acá para poder introducir, a el docente, gestor y analista de la información, Excel Specialists. La docente o el docente ganador es Hilda Elisa Aguirre Saquinaula. Hilda Elisa Aguirre Saquinaula. Por favor, anote Hilda, lucia.acurio@grupoedutec.com. ¿Sí? La siguiente beca es la beca de, a ver, ¿quién se acuerda que nos tocaba? La de Inteligencia Digital y Ciudadanía, IC3 GS6 nivel 1. Esta beca corresponde, ay, se me cerró esto. Vamos a meter en el programa. Saco aquí. Corresponde a María Gladys Guapaya Quispe de Lume. María Gladys Guapaya Quispe de Lume. ¿Sí? Ok. La siguiente beca es... Estamos acá. Perdónenme que se me cerró esto. La siguiente beca es la de creador de contenidos, especialista en Word, Word Specialist, Microsoft Office Specialist en Word. Esta certificación, este programa, esta beca completa, corresponde a
Jorge Eugenio Orihuela Marcelo. Jorge Eugenio Orihuela Marcelo se gana esta beca. ¿Ok? Anotamos. La próxima beca es de docente creativo de presentaciones efectivas, PowerPoint Specialist. Y esta beca corresponde a María Elizabeth García Monja. Por favor, no se olviden, lucia.acurio@grupoedutec.com. A ese correo me tienen que escribir cada uno de los ganadores para poderles dar la beca. La beca no es personal e intransferible. Si ustedes quieren regalarla a un colega o al docente por alguna X y Z razón, bueno, lo pueden hacer, ¿ok? Ojalá que lo puedan aprovechar ustedes. Sería lo ideal que lo puedan aprovechar, pero son becas ojalá sean todas aprovechadas por los docentes participantes, ¿no? La siguiente beca que tenemos es la beca del docente con pensamiento computacional, ITS, Information Technology Specialist. Esta beca se la ha ganado Roxana Poma Frisancho. Roxana Poma Frisancho, ¿sí? ¿Ok? Nos vamos a la siguiente beca. Tenemos acá de la de PMI, de Project Management, que solamente está en inglés, pero bueno, si es que este programa, si es que esta beca ustedes no la van a poder aprovechar por el tema del idioma, esta sí es la única que pueden cambiar por alguna de las otras que hemos presentado aquí, ¿ok? Entonces, bueno, los invito a saber quién se gana esta beca, la última beca, pero tengo una sorpresa de una beca adicional, justamente hablando del tema de inglés, ahora les comento. Esta se la gana Alejandro Ronaldo Bizarreta Palomino. Es la beca número 10 que se gana este profesor, lucia.acurio@grupoedutec.com. Y tenemos además una última beca sorpresa que quiero compartir con ustedes, que es del idioma inglés con metodologías inteligentes. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una beca de un programa que se llama LingoChamp, con el cual ustedes van a poder aprender en 3 meses todo aquello que normalmente aprenden con metodologías tradicionales en 1 año o más. Está probado científicamente, hay estudios que se han hecho que con el programa de LingoChamp, con su tutor inteligente, ustedes a su propio ritmo pueden ir aprendiendo y logrando niveles de fluidez comunicativa. Lo que enseña esto es a base de una tecnología de reconocimiento de voz y reconocimiento de labios. Imagínense cómo va avanzando la tecnología. Logran la fluidez comunicativa, logran comunicarse, entender un buen inglés y poderse comunicar, no importando el acento para nada que ustedes tengan, importando la capacidad que tengan para soltarse en inglés y poderse comunicar y poder aprender también cuando escuchan al inglés, no solamente la parte gramatical, que obviamente, como ustedes saben, ahora en Google tienen algo que quieren traducir, ¡pum!, ponen el traductor de Google y ya estamos, ¿no? Ya podemos saber de lo que se trata, pero cuando queremos comunicarnos o cuando queremos entender una conferencia importante, pues es ahí donde apuntamos con esta beca de 3 meses, con el cual pueden lograr hasta 2 niveles del marco común europeo de los niveles de inglés que plantea el marco común europeo, ¿ok? Esta beca se la ha ganado, déjenme sacar ahorita, porque como no la tenía introducida, tengo que escribirle y meterla para sacar el ganador. Ana Dorila Obregón Figueroa, la beca de inglés, lucia.acurio@grupoedutec.com. Y con eso damos por terminada la presentación. No se olviden de quienes quieran
tener algún material o quieran consultar algo sobre estos programas de certificación o cualquier material que puedan tener, no duden en escribirme. Con mucho gusto se los estaré compartiendo, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches. Ok, muchas gracias, Lucía, por tu excelente exposición. Asimismo, estamos poniendo en pantalla tu correo electrónico a donde se tienen que comunicar las personas que han sido ganadoras de las becas. Y igual se va a proceder a colocar en la página web del Tecnotic, y ahí también van a estar colgados lo que son las exposiciones que se han realizado estas 2 semanas. Asimismo, en lo progresivo se va a estar remitiendo la constancia de acuerdo a las reglas de participación, de acuerdo a las asistencias que han registrado. Y nada, igual agradecerte nuevamente, Lucía, por tu excelente exposición, por contribuir con estas becas para el conocimiento de nuestros docentes, y hasta otro próximo evento. Buenas noches.